Hola muchachos, muy buenos días. Les quiero socializar las actividades de reflexión inicial y las actividades de identificación de conocimientos. Yo sé que muchos de ustedes me enviaron por WhatsApp, ¿cierto? Los avances, algunos les expliqué unas cositas por interno, pero en estos momentos quisiera socializarla con todos. Entonces vamos a mirar la guía de aprendizaje, ¿cierto? Todos leímos la noticia, la presentación y ahorita vamos a la reflexión inicial, en donde nos dice reflexiona de forma individual y responde. Recordemos que estas preguntas solo se realizaban con lo que tuviéramos aquí en nuestra cabecita, ¿cierto? Con nuestras experiencias vividas. No teníamos que buscar en internet, no teníamos que buscar en libros, ¿cierto? Sino simplemente era con lo que recordáramos. Entonces, en la primera pregunta nos dice, ¿qué emoción te produce la frase las personas en Colombia ya se mueren por causa de la contaminación? Bueno, las personas se mueren por causa de la contaminación, ¿sí? Entonces, si yo viera una noticia, ¿cierto?, con este título, definitivamente esa frase me produce muchísimo miedo, ¿sí? Yo creo que es una frase muy parecida a las noticias que estamos viendo ahora, ¿cierto?, del COVID-19, ¿sí? En donde sale una noticia de que tantas personas muertas por el COVID-19, donde empiecen a salir noticias donde diga las personas ya se mueren por causa de la contaminación, pues sería algo alarmante, ¿cierto? De pronto en nuestro país no se ven tanto esas noticias, pero si nos vamos a países pues donde la contaminación, ¿cierto?, es mayor por su estado de industrialización, yo creo que ya se están viviendo ese tipo de noticias. En la segunda pregunta nos dice, cada vereda, pueblo o municipio depende de una fuente hídrica. ¿Cuál es el nombre de tu fuente hídrica? ¿Cuál es el nombre de tu fuente hídrica? Bueno, les voy a socializar la mía, ¿cierto? Mi fuente hídrica se llama el río Pamplonita y lastimosamente está en muy malas condiciones, ¿sí? El río Pamplonita era un río grande, inmenso, hasta navegable, pero debido al mal manejo, ¿sí?, que le han hecho los seres humanos, los ciudadanos, sobre todo de Cúcuta, pues está en situaciones lamentables, ya prácticamente parece pues un cañito muy pequeño, ¿cierto? Y en su mayoría son aguas residuales. ¿Qué pasaría si esta se secara debido a todos los daños a que es sometida? Pues nomás imaginémonos, ¿sí? Si de pronto no sé si ustedes hayan vivido en alguna situación, un momento en donde haya habido sequía, ¿sí? Nosotros pasamos una situación en donde se rompió un tubo, ¿cierto?, del oleoducto de petróleo y tocó suspender el servicio, ¿sí? En esos momentos pues nos alimentaban, eran con carrotanques, y la situación fue demasiado crítica, ¿cierto? Porque entonces un carrotanque llegaba más o menos cada 3 días, entonces, y eran para 20 casas, ¿sí? Porque en la cuadra hay 20 casas, entonces nos tocaba ir por los baldes, ahorrábamos muchísimo porque nos bañábamos en una tacita, luego esa agua la teníamos que utilizar para el baño, primordialmente pues era para hacer los alimentos y todo eso, entonces en esas situaciones es donde uno se preocupa por este recurso, ¿cierto? Mientras lo tenemos y mientras nos llega todos los días, prácticamente la dejamos, la desaprovechamos, ¿cierto? No le hacemos un mal manejo. En la tercera pregunta nos dice, cuando desperdicias la energía eléctrica, ¿sabes qué recurso estás desperdiciando? Bueno, todos los que contamos con centrales eléctricas utilizamos el agua, ¿cierto?, para generar la energía. Entonces tengamos muy en cuenta eso. Cada vez que dejamos un bombillo prendido, ¿cierto?, cuando dejamos el cargador conectado, cuando prendemos el televisor y no lo utilizamos, ¿sí? Entonces cada vez que malgastamos la energía eléctrica, estamos desperdiciando el agua, ¿cierto? Entonces imagínense el daño que le hacemos a este recurso. ¿Cómo crees que se realiza este proceso? Ahí cada uno tenía que contarme
cómo se realiza este proceso, ¿cierto? Nosotros acá pues contamos con una termo en donde se utiliza carbón para hervir esa agua, y el vapor de agua se utiliza para mover las turbinas y generar energía, ¿cierto? En la cuarta pregunta decía, cada 2 días el camión de la basura pasa por el frente de tu casa. Puede ser que no pase cada 2 días, puede ser que pase una vez a la semana, miércoles y sábado, ¿cierto? ¿A dónde irán estos residuos? Créame, muchas personas no saben a dónde van los residuos que se generan. De hecho, en la mayoría de los municipios del norte de Santander, tienen sus botaderos, ¿cierto? A cielo abierto, ¿cierto? Hay un lugar en el municipio en donde escogieron y allá van todos los residuos, ¿sí? Otros, ¿sí? Los traen al relleno sanitario de Cúcuta, ¿sí? El relleno sanitario de Cúcuta atiende a Cúcuta y a 13 municipios del norte de Santander. Entonces, pues en los dos casos se genera mucha contaminación, ¿cierto? Si es un relleno, si es un botadero a cielo abierto, pues la contaminación es bastante debido a la generación de gases, a la generación de lixiviados, que son esos líquidos que produce la basura cuando se está descomponiendo. Y también genera muy malas condiciones de sanidad para el pueblo. Y cuando es en un relleno sanitario también se genera muchísima contaminación, aunque pues está un poquito más tecnificado, pero también se genera más contaminación. Puede ser que para el ser humano visualmente o sanitariamente sea más ordenado, pero para el medio ambiente el relleno sanitario también genera muchísima contaminación. ¿Por qué? Porque en él se generan muchísimos gases, ¿cierto? Ustedes se pueden imaginar la cantidad de basura que se acumula en un relleno sanitario, se compacta, luego se tapa y se le deben poner unas chimeneas para que todos esos gases que se generan puedan salir a la atmósfera, ¿cierto? Les pregunto, ¿saben cuál es el gas que se genera cuando se está descomponiendo toda esta cantidad de residuos que llegan al relleno sanitario? Pues en su mayoría es metano, ¿cierto? El cual es uno de los gases más contaminantes. Entonces lo que hacen es que en estas chimeneas todas las noches se prenden para convertir el metano en dióxido de carbono, que es también muy contaminante, ¿cierto? Pero un poquito menos que el metano. Y aparte se generan lixiviados, ¿cierto? Debajo de toda esa basura hay un montón de tuberías, ¿cierto? Bien acomodadas, bien distribuidas, para que todos esos lixiviados o líquidos que se generan vayan hacia un solo depósito, ¿sí? En el caso del relleno sanitario de Cúcuta tenemos una piscina, ¿sí? Así como les digo, una gran piscina de puros lixiviados, en donde por acción de evaporación pues son eliminados, ¿sí? No tienen un tratamiento como tal, sino la evaporación, los rayos solares, ¿cierto? El calor los ayuda a evaporarse. Entonces tengamos en cuenta que cuando no separamos nuestros residuos, cuando los generamos sin ningún tipo de manejo, de buen manejo, no pensamos, uy, no, qué cantidad de residuos los estoy generando, uy, qué cantidad de basura la que estoy llevando al relleno sanitario, pues la contaminación que generamos es bastante considerable. Finalmente nos pregunta, ahora pensemos un poquito en nosotros mismos y en el daño que estas actividades nos traen como consecuencia, tanto para nuestra salud como para nuestra capacidad laboral. ¿Cómo cree usted que se ve afectado por estos tipos de contaminación en su trabajo? ¿Cómo creemos nosotros que estos tipos de contaminaciones afectan nuestro trabajo? Un ejemplo, trabajar en Cúcuta, ¿cierto? En municipios como Tibú, el Tarra, ¿sí? Son municipios en donde el trabajo es un poquito más extenuante. ¿Por qué? Por el calor que hace, ¿cierto? Yo he tenido la experiencia de trabajar en estos municipios y mientras uno dicta una clase, eso yo creo que uno va adelgazando a la par, ¿sí? Porque es demasiado lo que uno transpira, ¿cierto? Y cualquier movimiento lo deshidrata a uno y uno tiene que estar tomando agua constantemente. Entonces, obviamente, hay que tener en cuenta que
el contexto o el lugar en donde nos encontremos laborando, pues es el que también nos indica, ¿sí?, la forma de protegernos, diferente a un lugar de pronto con una temperatura más agradable, ¿cierto? Chinácota, Pamplona, Bochalema, en donde pues no, el proceso de transpiración pues no es tan extenuante. Igual también tiene mucho que ver la actividad laboral, ¿sí? Es diferente que nosotros trabajemos en una escuela, ¿cierto?, como profesores, a que trabajemos en una obra de construcción, ¿sí?, en una construcción, por ejemplo, en Tibú. Eso es muy agotador, entonces sí tenemos que tener muy en cuenta de que como nosotros tratemos el medio ambiente, ¿sí?, eso también se ve reflejado en nuestra actividad laboral. Finalmente, muchachos, nos preguntan, ¿qué tipos de riesgos cree usted que son potenciales en su futura área de trabajo? ¿Cuál es su futura área de trabajo? Cuando usted esté aplicando, ¿cierto?, de forma práctica su formación técnica, su formación tecnológica. Si vamos a hacer, les voy a hacer un ejemplo con mi trabajo, con mi actividad laboral, ejemplo, pues instructora, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los mayores riesgos a los cuales me enfrento? Bueno, riesgos físicos, ¿cierto? De pronto ustedes no sabrán qué son riesgos físicos, pero los riesgos físicos son los que se dan teniendo en cuenta el entorno del lugar de trabajo, ¿sí? Entonces ahí de pronto el ruido, ¿sí? Yo lunes y viernes paso más de 4 horas montadas en un bus, ¿cierto? Con la bocina, iluminación, hay veces a las 3 de la mañana, ¿sí? Vibración, ¿cierto? Entonces eso es un riesgo físico a lo cual me encuentro. También riesgos químicos, ¿sí? Riesgos químicos porque la mayoría de los buses con los que contamos nosotros acá en Norte de Santander son buses que pues se alimentan o funcionan es con gasolina, entonces obviamente los gases que emiten son demasiado fuertes, entonces durante 4 horas ¿sí? Consumiendo, oliendo dióxido de carbono, monóxido de carbono, ¿sí? Entonces también me enfrento a un riesgo químico, riesgo biológico, ¿sí? Yo tengo que comer en diferentes lugares todas las semanas, estar en contacto con diferentes personas, muchísimas personas, como les dije, casi son de 30 a 60 personas con las cuales yo me relaciono, entonces siempre hay un riesgo biológico al cual me puedo enfrentar. Ergonómicos, riesgos ergonómicos también, pues como les digo, vivo 4 horas lunes y viernes en un bus, entonces como me duermo en el bus, ¿cierto? Con la espalda doblada, el cuello doblado, entonces esos son riesgos ergonómicos, ¿sí? Que nos pueden causarse debido a la posición con la cual pues practicamos nuestra actividad laboral, ¿sí? Y finalmente, riesgos psicosociales, mucho estrés, ¿cierto? De pronto cuando algún aprendiz no quiere trabajar, ¿cierto? Que apenas llego del viaje, 4 horas en una buseta, en un bus y tengo que salir corriendo a dar la formación, otras 4 horas, así esté muy cansada, eso es un riesgo psicosocial, ¿cierto? Entonces aquí más o menos adelanté un poquitico de los conceptos que vamos a ver más adelante. Bueno, muchachos, estas serían las actividades de reflexión inicial. Vamos a mirar ahora las actividades de identificación de conocimientos.